sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Volvemos después de este fin de semana largo de fiestas de Navidad. Sumado al intensísimo calor que hubo ayer, por lo menos en la capital, más de 35, 36 grados en algunos sectores, y se habla, ¿no?, de la Navidad más calurosa de los últimos 50 años. Afortunadamente, esta semana las temperaturas van a empezar a moderarse un poco más. También despertamos hoy día con una cantidad impresionante de noticias policiales. Lo más resonante tiene que ver con un niño de padres haitianos con apenas 3 años que fue baleado en San Bernardo. Esta es una situación muy compleja que tiene que ver además con un contexto donde se estaba realizando un funeral narco. Lamentablemente son hechos tremendos que por lo menos yo no quiero acostumbrarme a esta realidad ni menos naturalizarla, y me parece gravísimo lo que ha ocurrido. Si lo sumamos además con perdonen que lo diga, porque a mí el tema policial me parece terrible si se habla de ese tema, pero sí me parece importante tomar las medidas que hay que tomar, por cierto, para terminar con esta situación que de verdad impacta, ¿no?, y espanta. Un cadáver calcinado en la Cuesta Barriga, adultos mayores, una pareja en Arica secuestrada, que luego tuvo que intervenir ahí carabineros para poder rescatarlos. En fin, es decir, situaciones que francamente son muy preocupantes. Bueno, queremos partir esta semana con el análisis también de lo que está pasando en materia política, y para eso paso a presentar de inmediato a nuestro editor, Juan Diego Montalva, editor del newsletter Más Política del Mostrador. Juan Diego, ¿cómo estás y cómo lo pasaste? Bien, Mirna, aquí estamos, lleno de actividades, lleno de festejos. Sí, Uno queda un poco agotado. Totalmente. Absolutamente agotado. Yo también estoy agotada ya. Juan Diego, mira, hice esta introducción porque me parece importante no dejar pasar este violento fin de semana. O sea, se nos olvida de pronto, claro, estamos celebrando y está muy bien, pero ojo, en las fiestas navideñas, en distintas comunas, hubo balaceras. O sea, son cuestiones que tú decís, pero ¿cómo? O sea, no podemos estar insisto, llegando a fin de año con este tipo de hechos. Solo lo planteo y, como te digo, lo dejo ahí porque las autoridades son las llamadas a darnos cuenta de qué está pasando y qué es lo que falta, digamos, para poder fortalecer las policías, por cierto, y generar mejores mecanismos para el control del crimen organizado. Que no, yo no sabía lo del niño haitiano, la verdad que sí. Lo que te escuché me llamó mucho, o sea, lamentable. Como dices tú, no tenemos que acostumbrarnos, ¿no?, a este tipo de noticias, como... Tremendo. En ese sentido, bueno, queda mucho que hacer, pero bueno. Totalmente. Bueno, vamos a partir entonces porque en tu newsletter político tú señalas varios puntos que son importantes de analizar después de la derrota, por supuesto, de la opción a favor. Y quiero partir entonces con lo primero que tú planteas y que tiene que ver con cómo queda la situación de José Antonio Kast. Ya el fin de semana escuchábamos a la alcaldesa Matei que se le preguntaba, ¿no es cierto?, por esto ya, este despegue de Kast, o estas intenciones ya claramente explicitadas de ser candidato presidencial, y ella decía, estamos a 2 años de un evento como ese, no creo que la población esté interesada en quién va a ser candidato o candidata presidencial. Vamos con eso, Juan Diego. Sí, mira, bueno, una cosa que me llamó mucho la atención, que si nos damos cuenta que jueves, viernes, y ha habido, o hubo, más bien, una cantidad de entrevistas a José Antonio Kast y bastantes apariciones de él en matinales, en programas de noticias, en el Mercurio lo entrevistaron, y llama la atención porque justamente José Antonio Kast estuvo bastante escondido, o más bien optó por un segundo plano, tercer plano, en donde yo consulté varias veces a republicanos de por qué no había aparecido José Antonio Kast en los últimos días del plebiscito, que eran los días importantes, y me decían que ellos no querían presidencializar la elección, ¿ya? Me dijeron que sí, que yo en las redes sociales él había aparecido, pero es un hecho, no hay que discutirlo mucho, no hay que hurgar mucho para darse cuenta de que José Antonio Kast se mantuvo siempre atrás y no apareció durante el plebiscito. ¿Y por qué aparece ahora? Yo creo que aparece ahora justamente para presidencializar lo que queda, ¿no?
Y José Antonio Kast es bastante empieza, ahora está en la presidencial y queda bastante golpeado después de una derrota en el plebiscito. Yo ellos siempre niegan, ¿eh? Y yo lo contaba la semana pasada en el newsletter, yo estuve, y también lo cuento en este newsletter, yo estuve en el comando de ellos, porque me interesó mucho ver cuál era la actitud que van a tomar ellos, y la actitud de ellos en el día que pierden es una actitud bastante positiva, bastante, podríamos decir, épica, en términos de que hemos terminado un proceso, hemos llegado a algo, hemos logrado terminar. Nosotros somos los verdaderos responsables del fin de esta discusión, ¿ya? Son bastante optimistas y me impresionó porque realmente lograron ese acto, que era un acto bastante reducido, con pocas personas, pero ahí en su comando ubicado en Presidente Errázuriz, logran como aparecer ganadores, ¿no? Como hacen los políticos habitualmente, ¿no? Sin embargo, ahí lo que llamaba mucho la atención es que los grandes afectados por todo esto son justamente los consejeros. Y ahí se les vio la cara bastante cabizbaja, especialmente vimos a Luis Silva, vimos a la presidenta del Consejo, y la verdad que en ese punto yo me quiero parar porque creo que es importante darse cuenta que ellos en un momento iban a ser las grandes figuras que tenían los republicanos post-plebiscito si lo ganaban. Iban indudablemente a ser los grandes ganadores, iban a ser los nuevos líderes del Partido Republicano, y hoy día esos personajes están bastante golpeados. Estaba Carlos Fontaura, que fue uno de un importante ex decano de la Universidad Católica, de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, que estaba muy cabizbajo también. Luis Silva, como te digo, la presidenta del Consejo. Ellos realmente recibieron el golpe. ¿Qué pasa después del fracaso de la propuesta de los republicanos? Es que empieza como una purga internamente dentro del Partido Republicano. Y ahí tenemos, obviamente, que hay tres cosas que yo creo que son importantes, o la principal, evidentemente, es que ellos pierden un senador. Cuando sale Rojo Edwards, renuncia previo al plebiscito, es un duro golpe, eres el único senador que tenían republicanos en el Senado. Y hay tres diputados que, si bien eran díscolos y salían y entraban, renuncian decididamente a seguir las órdenes de republicanos, porque, y son obviamente Johan Kaiser, de la carrera, y la señora, ¿cómo se llama? Navellán espérate, se me fue el nombre en este minuto. Sí, la diputada Navellán. Pero son tres personas que Gloria Navellán, exacto. Y que ellos pierden, perdón, y no solo eso, sino que Johan Kaiser lo echan de las comisiones en donde él formaba parte, o sea, no lo dejan seguir integrando las comisiones a nombre del Partido Republicano. ¿Qué pasa ahí? La escena política que viene ahora va a ocurrir en el Parlamento. Como es el próximo año, en octubre, tenemos elecciones municipales y ya no hay Consejo Constitucional. Podríamos decir que no hay otro espacio en donde se produzca la discusión. La principal discusión se va a producir en el Congreso con reformas importantes y con acuerdos, ¿no?, entre el oficialismo y la oposición. La pregunta es, con una bancada disminuida, ¿cuál va a ser el rol de republicanos ahí? ¿Ya? Y eso hay que verlo, y por eso me llama mucho la atención y quiero destacar el hecho de que José Antonio Kast la semana pasada apareciera de manera tan en todas partes, ¿no? Estuviera participando en entrevistas o hablando sobre temas, porque yo creo que ahora él viene de nuevo a aparecer, a liderar este grupo. Y en ese punto que lo hablábamos antes, Mirna, que tú me decías, está el hecho, hay una frase que tú me destacaste, que te pareció interesante, que es la de que un importante miembro del Partido Republicano que está en crisis con él y en discusión, me contaba de que lo que pasa con el Partido Republicano es que no es un partido, es un comando. ¿Cómo le digo yo? Es un comando para la presidencial de José Antonio Kast. Y en eso yo creo que ahora empieza a mostrarse de manera más evidente esos conflictos internos en donde José Antonio Kast aparece finalmente como el gran el único y gran centro de toma de decisiones de ese partido. Me hablaban de todo el sistema electoral que tiene el partido, cómo se elegían las autoridades, y la verdad que es absolutamente bajo el dominio de José Antonio Kast. No podríamos decir que hay una discusión interna, ¿ya? Y en eso esa frase de que esto no es un partido, es un comando,
yo creo que le puede pasar la cuenta, porque si lo pensamos bien, si él es el eje de ese partido, es la única persona importante en ese partido, la única persona que lidera las discusiones, tiene que asumir todas las consecuencias de un fracaso de un fracaso de una nueva constitución. Y en eso no olvidemos, no olvidemos los costos que trajo para personajes importantes como Atria, Baza, Loncón, en la Asamblea Constituyente, el Consejo Constitucional número 1, donde estos articuladores supuestamente de la nueva constitución, con un consejo más dominado por la izquierda, terminaron bastante golpeados, ¿no? Claro. Juan Diego, te quería hacer algunos puntos ahí que es interesante hoy día, cómo se rebaraja, ¿no es cierto?, el naipe de la derecha, ¿verdad? Y particularmente con esta derrota, al menos permite, y me gustaría saber ahí en tu reporteo, que Chile Vamos, o la derecha tradicional, como se dice, ¿no es cierto?, en jerga política, versus la ultraderecha, así está definido además por los mismos elementos que identifican a cada uno de estos sectores. Bueno, la derecha tradicional representada en Chile Vamos, ¿cómo ahora logra reposicionar un discurso que tenga mucho más que ver con su veto y no ser como la comparsa, digamos, de republicanos, que es un poco lo que se les cuestiona, que ocurrió en el Consejo Constitucional? De hecho, hay una entrevista bien interesante, fíjate, este fin de semana, en La Tercera, a Carlos Peña, ¿no? Y él habla tanto desde el lado de la izquierda, de eso ya vamos a estar conversando con el diputado Diego Ibáñez en un ratito más, perdón, con el diputado Gonzalo Vinter. En un ratito más vamos a estar hablando de aquello, porque él habla de que lo importante de la izquierda hoy día, del socialismo democrático y del presidente Boric, es sacudirse del lastre del Frente Amplio. Vamos a estar con eso. Pero también dice que lo que tiene que hacer la derecha tradicional, y con esto termino, es sacudirse del lastre de republicano, que claramente demostró en esta elección que al menos una parte importante del país no conecta con ese conservadurismo casi religioso, ¿verdad?, representado sobre todo por, yo diría, Evia y la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Evia, y por el constituyente Luis Silva. Entonces, ahí hay un punto, dice, donde la derecha tradicional, pero sobre todo la derecha liberal, tiene que hacer ese proceso de sacudirse de ahí, que lo va a ayudar, por supuesto, la derrota de republicanos, pero también lo tiene que hacer Evelyn Matei, si quiere efectivamente conectar con las grandes mayorías, y particularmente con las mujeres y los jóvenes, que son los que dieron mayoritariamente el triunfo al en contra. Con eso te doy el punto ahí. Y el sacudirse mira, gente de la UDI, bastante independiente, o sea, con capacidad de análisis, me decían que lo que está pasando con republicanos es lo mismo que pasó con el Frente Amplio. ¿Cómo? Muy sencillo, porque me dicen, son partidos que empiezan con mucha energía y que luego se ve que no hay una estructura, que no existe una masa crítica, no existe una dirigencia que logre realmente ocupar el gobierno. Es como lo que pasó de alguna manera con Milei, que en Argentina, en donde Milei termina yendo justamente, dado que un movimiento muy que acaban de hacer, Milei lo que hace es ir al partido de Macri, al grupo de Macri, y llenar los puestos de gobierno, que lo mismo pasaría con Republicano. Republicano no tiene una estructura de dirigentes que permitiera ser gobierno, entonces que ellos van a tener que recurrir a Chile Vamos, y que en ese contexto lo que estaría ahora decantándose es que Republicanos no tiene la importancia y la jerarquía para de la cantidad de dirigentes como para ocupar el gobierno. Entonces que empieza ahora a darse cuenta los republicanos de que necesita de Chile Vamos, y Chile Vamos a su vez se va a poner más arisco, y el gran, y esto lo hemos hablado en varios newsletters de Más Política, es la sensación que hay en Chile Vamos de que siempre republicanos termina traicionándolos en las elecciones, y en ese sentido hay más resquemor, es más fácil negociar con republicanos hoy día, que está derrotado, que es lo que había sido en mayo con la elección de los consejeros, que sabemos les dio 22, 23 consejeros a republicanos de un total de 50, ¿no? Entonces, ahora va a haber una negociación entre ellos, yo creo, para volver con esta idea de que el Partido Republicano es lo mismo que el Frente Amplio, y que el Partido Republicano se va a ver un poco más claro respecto a su estructura y a su debilidad, ¿no? Y en ese sentido es fácil poder sacudirse de él, excepto que son muy buenos campañeros, ¿no? Y ese es el temor de Chile Vamos, que claro, si ellos van con listas independientes, como ocurrió en el caso de los consejeros, en donde ellos llevaron candidatos de norte a sur en todas las partes,
cosa que no podía hacer, ¿me entiendes? Ni la UDI de manera independiente, RN de la manera independiente, ni Evópolis de manera independiente. Entonces, ellos tenían muchos más candidatos que cualquier partido de derecha. Eso va a ser importante en el caso de las elecciones municipales, y yo creo que Chile Vamos, hay un sector que es bastante incrédulo, bastante no confía en la negociación con republicanos. Yo creo que, como decíamos, la salida de José Antonio Kast a este primer plano es justamente para gritar y decir, mira, aquí estamos y nosotros somos un partido que va a gritar fuerte y que está presente. Y Chile Vamos está en esa etapa en donde indudablemente superó la crisis que existió en Chile Vamos después de la derrota de mayo, en que se eligen los consejeros, que fue, como hemos dicho varias veces, una bomba de racimo para la derecha, para la UDI-RN. Sí. Empezó una discusión interna por si quién se iba, que había que ser más extremo, que no había que ser la derecha cobarde. Entonces, como también hemos dicho varias veces, como que están respirando más tranquilos, ¿no?, en Chile Vamos. Bueno, de todas maneras, bien. Claro, vamos a estar, por supuesto, analizando y viendo cómo va ese proceso también ahí, como decíamos, en la derecha tradicional. Pero vamos ahora a otro tema que tú planteas en tu newsletter, que tiene que ver con lo que pasó en TVN y la designación de Francisco Vidal. Vamos con eso. Sí. Bueno, tú conoces muy bien TVN, Mirna. ¿Ah? Bueno, la conocía porque son muchos años, pero bueno, he seguido atentamente el proceso porque yo fui parte solamente un punto ahí, fui parte del proceso de recuperación de TVN, que había sido convertida en un órgano de propaganda de la dictadura a un genuino canal público. O sea, yo sí puedo dar cuenta de esos, yo diría los mejores años de TVN, pero lamentablemente TVN viene en un proceso de declinación desde el año 2010 a la fecha, y eso, mira, podríamos conversar eternamente de aquello, cuáles son las razones, pero yo diría, ojo, y aquí te voy a dar el punto al tiro, una de las razones del declive de TVN, entre muchas, tiene que ver con designaciones, no digo que sea el caso puntual de Francisco Vidal, pero tiene que ver con designaciones que responden mucho más a cuestiones políticas que a cuestiones que tienen que ver realmente con levantar a TVN y convertirla en una alternativa importante para poder dar la pelea en el mundo de la industria de la televisión, que es sin duda muy complejo por todo lo que implica la era digital, etcétera. Pero que en definitiva esas designaciones políticas muchas veces van totalmente en línea, o sea, no quiero decir, en otra línea o en una línea completamente distinta respecto de las, como digo, las necesidades de esta industria y de tener a las mejores personas a cargo, por supuesto, de liderarla. Ahora sí, Juan Diego. Sí, no, mira, la noticia indudablemente es la salida de Andrea Fresar, que era la presidenta del directorio de TVN, ¿no? Andrea Fresar sale... al parecer se estaba analizando hace tiempo su salida. Es bien triste porque ella era como el rostro nuevo, que justamente, que eso también hay que tomarlo en cuenta. Esta es una baja también para el Frente Amplio, porque es de alguna manera, es la energía con que llegó el Frente Amplio a colocar caras nuevas en diferentes puestos. Y hoy día recurrimos a tal vez la más antigua cara que ha tenido TVN, que es Francisco Vidal, con la intención de tratar de recuperar y de ganar un poco de tiempo. Y llega Francisco Vidal en un contexto en donde yo creo que hay 2, 3 elementos que son importantes aquí. Uno, que es TVN está en una crisis de rating, es cuarto lugar, muy lejos del tercero, que es Canal 13, porque el año pasado era tercero. Y también está perdiendo en un producto que, no sé si decirle producto, pero en uno de sus buques insignia, que es el noticiero, que es justamente en donde Televisión Nacional debería ser muy relevante, ¿no? También nuevamente pierde frente a Canal 13. Y tenemos un tercer tema que es que en los primeros 6 meses tuvo pérdida por 2.300 millones, más de 2.400 millones de pesos en el primer semestre. Con lo cual se termina el periodo de algunos pocos años. El año pasado habían ganado una cantidad muy menor, 959 millones de pesos. Nada. Que no es mucho, pero no es nada. Claro. No es pérdida. Claro, con eso no, ¿me entendés? No. Y hay una crisis indudablemente financiera. Hay una crisis de gobernabilidad, absolutamente. También lo que me decían es que la principal tarea que va a tener Francisco Vidal, justamente va a ser controlar un directorio que está integrado por tal, según me decía, yo hablé con Francisco Vidal, este tema, él me baja obviamente la importancia de esto, pero todo el mundo me dijo que el directorio está manejado por Gonzalo Cordero, que es un
conocido militante de la UDI, que frente a este desgobierno, a esta falta de liderazgo del directorio, ha terminado tomando las decisiones más importantes y ejerciendo las decisiones, como decía, de director ejecutivo. Ahora, no hay que olvidar el detalle, que no es nada menor, de que durante este periodo, en los últimos meses, se fue la gerente de finanzas y gestión, que se llama Verena Horst, y se fue el director de programación. Tú conoces, Mirna, bastante bien el mundo de la tele. El gerente de programación es clave, o sea, es el que coloca la pantalla. Y el dolor que dicen es que el problema de TVN es que la pantalla está fría. ¿Qué quiere decir eso? Que la pantalla no cautiva, no interesa, la gente no va a TVN a ver programas. Entonces, eso repercute directamente en el noticiero, que empieza con un rating muy bajo, y cuando empieza es muy difícil remontar y volver a los ratings que tuvo indudablemente TVN en su historia. Yo creo que Vidal tiene una tarea bastante difícil. A mí me llama la atención de que justamente el gobierno, el Frente Amplio, el presidente Boric, eche mano a Francisco Vidal, justamente sacando uno de sus rostros de esta novedad que era el Frente Amplio, y intente salvar al canal en los últimos meses. Claro, es que te hago un punto ahí, es que no, ¿sabes lo que pasa? Ahí sí que te hablo desde la experiencia que viví yo, al menos en TVN. Siempre el mundo político, TVN siempre ha sido y fue durante los años te estoy hablando desde el retorno a la democracia, ¿no es cierto? De alguna manera, ¿no es cierto?, un problema para ciertos gobiernos, ¿no? Por eso que ponían a determinadas figuras, como lo fue, por ejemplo, René Cortázar, director ejecutivo, que era implacable en el tema contenido. O sea, René Cortázar carga sobre sus hombros mucha censura, mucha intromisión más allá. Fue director ejecutivo y si no me equivoco también fue director, no recuerdo bien si fue presidente del directorio, pero sí fue director ejecutivo. Exactamente. Bueno, pero lo que voy es lo siguiente. Entonces, el mundo político es, por supuesto, todos llamando, todos queriendo marcar su agenda o reclamando por algo, pero ahí estaban las cabezas, ¿no es cierto?, determinadas de cada una de los frentes, pero fundamentalmente, insisto, dirección ejecutiva y dirección de prensa, para parar aquello, ¿no es cierto? Y para lograr que se pudiera plasmar en los hechos esta televisión pública, que no es la televisión del gobierno, es la televisión que encarna, ¿no es cierto?, los valores de la democracia, de la pluralidad, de la diversidad, de que estén todos los sectores representados. Pero lamentablemente, con esta forma de gobierno que tiene TVN, con este directorio cuoteado políticamente, bueno, eso es súper difícil, porque al final todos ponen su cuotita de poder al punto de lo que tú señalas. O sea, ¿cómo se entiende que en un gobierno de izquierda sea Gonzalo Cordero, que es un hombre muy de derecha, mucho más a la derecha de la misma UDI, siendo él UDI, pero es de los sectores más de derecha de la UDI, sea el que está, si tú dices ahí, según tu newsletter, gobernando? Pero acá, volviendo al punto de Andrea Fresar, si el tema no es si es del Frente Amplio o es del no el Frente Amplio, el tema es a quién pones tú realmente a cargo de una industria tan importante. Entonces, nuevamente, se elige personas pensando en cuestiones más políticas que técnicas. Tú necesitas personas con mucha experiencia y esas personas no son ni Andrea Fresar ni Alfredo Ramírez a cargo de la dirección ejecutiva, con todo respeto por las personas que yo estoy mencionando, pero no tienen y no han tenido la trayectoria para ocupar esos cargos. Entonces ahí es donde uno le da rabia, porque uno dice, bueno, ¿cómo tú, dónde está la capacidad para entender qué es lo que necesita justamente TVN, ¿no? TVN necesita un impulso, necesita, por supuesto, necesita de rostros y de caras y de liderazgos que estén a la altura de los desafíos de la industria. Y por último, porque los otros canales, que también tienen dificultades, y no es que no las tengan, pero tienen por último un dueño al que se mete la mano al bolsillo y le pone plata todo el rato. Acá TVN, después de muchísimos años, logró una capitalización por parte del Estado, que es su dueño, ¿verdad? Pero ahí está. Entonces, se siguen tomando decisiones equivocadas. Y respecto de Francisco Vidal, que es el punto que nos convoca, claro, las declaraciones que hace en La Moneda no sirven, no ayudan. O sea, ¿cómo tú vas a decir que TVN está obligado a cubrir qué sé yo, lo que hagan los presidentes de cada uno de los organismos más importantes del Estado, presidente o sea, él habla de qué sé yo, si el Contralor, de que si el presidente Boric, hay una actividad importante, de que si el presidente del Senado,
Tú dices, pero por favor, si lo que tiene que cubrir un canal de televisión son noticias, si esos presidentes hacen noticias, se cubre. Pero esto no es no es un órgano de propaganda. Entonces ahí partió mal. ¿Sí o no? Imagínate, sí, pues imagínate si la tarea de TVN es dar a conocer las noticias del gobierno, ¿quién va a ver ese canal? Porque ver noticias del gobierno todos los días no es muy entretenido, no es muy llamativo, no es muy interesante, ¿no? A mí me tocó un año trabajar en TVN, yo venía justamente desde la BBC de Londres y me tocó volver a, entrar a TVN y uno ve los contrastes que hay justamente, la BBC no es tampoco la panacea, pero indudablemente es un gran parámetro para el mundo de la televisión pública. Y indudablemente yo estuve en TVN cuando el gobierno de Lagos, me acuerdo, y me tocó las peleas internas del directorio entre Farideh Serán, Nissim Sharim, Marco Colodro, y veía, ¿me entiendes?, Luis Cordero también por parte de la UDI, y uno decía, ¿en qué sociedad anónima se aceptaría que el directorio salga públicamente a hablar en contra del canal y a criticarlo? No, le baja el valor ¿me entiendes?, a la acción. Bueno, y eso ocurre con TVN, es una paradoja. ¿Me entiendes? Es una paradoja de que sea en el directorio donde públicamente se laven los trapitos sucios, ¿no? Y en ese sentido no colabora. Y en ese punto yo coincido contigo, Mirna, que yo creo el tema político es un tema que indudablemente no es el tema que debería dominar Televisión Nacional hoy día, excepcionalmente con una crisis del calibre que está viviendo la televisión, toda la televisión, no solamente la televisión pública. Estamos hablando de uno de los negocios más complejos hoy en día en términos de ver qué hacer, porque la televisión pública... Imagínate, perdón, el Gran Hermano, que es este reality show que duró no sé cuántos meses, el Gran Hermano, que venía y todo el mundo opinando del Gran Hermano, llegó a tener ¿cuánto de rating? ¿10 puntos? O sea, 10 puntos en mi época, cuando yo trabajaba en la televisión pública, era una derrota total, pero total, o sea, ándate para la casa, no sé, cierra por fuera. Y hoy día esos son los ratings, entonces claramente la torta está mucho más repartida y tienes tú, y en buena hora lo tienes, yo en eso sí que estoy de acuerdo con que la era digital nos permite una diversidad de plataformas para poder expresar lo audiovisual, ya no necesitas la televisión para informarte, es más, tú podrías no ver ningún noticiero de televisión, menos un matinal, y sabes perfectamente lo que está pasando en Chile. ¿Por qué? Porque tienes esto. Porque tienes un celular que te permite, ¿no es cierto?, mirar todo on demand, a la hora que tú quieras. Entonces, ese es el problema que enfrentan los canales de televisión. Y lo que enfrenta TVN es una falta de relato, no tiene identidad. Cuando, insisto, en sus mejores minutos era un canal que tenía un relato, pero hoy día no lo tiene. Entonces, y lo único que se ha hecho en sucesivos gobiernos, esto no es solamente ni de este ni del pasado, sucesivos gobiernos, es poner gente por razones políticas, que no dan el ancho, así de simple. Ahora, no dan el ancho, punto final, no dan el ancho para resolver los problemas que tiene. Y, perdón, para cerrar, y todos estos años, desde el 2010 viene el declive de TVN lentamente, lo único que se ha hecho es profundizar la crisis. O sea, no ha habido nada para cambiarlo, ¿cachai? Acordémonos de la gestión de Ricardo Solari como presidente del directorio, que es un político. Claro, dejó completamente endeudada a TVN, fue un fracaso rotundo, ¿me entiendes? Está dando botes TVN hace mucho tiempo, ¿no? Me acuerdo la dirección ejecutiva de Jaime Aguirre, un hombre que supuestamente sabía mucho de televisión y que tuvo que salir por un conflicto político. Indudablemente la política no es... Ahora, cuando hablo con el gobierno, con el oficialismo respecto a lo de Vidal, lo de Francisco Vidal, la explicación que hay es que hay un problema político con Gonzalo Cordero en el directorio y por eso Vidal va a ser la persona que va a saber manejar este personaje. Entonces seguimos pensar de que la resolución de conflictos políticos es la clave para hacer TVN un mejor canal. No, para nada. Estamos muy lejos de lograr. Totalmente. No, sí, es una pena. Mira, te juro que este tema porque de verdad que me emociona. Me emociona porque yo te vuelvo a decir, o sea, tuve la suerte, pero ese TVN, pero ojo, no porque yo no crea que se puede salvar TVN, lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que aquí había un sector que siempre ha querido privatizar TVN, de partida. Entonces,
casi como que siento que en algún sentido, ya sea explícita o implícitamente, ha trabajado para que eso ocurra y para terminar Ahora, destruyendo TVN, ¿cachai? ahora yo no creo que, entre nosotros, no creo que nadie esté interesado en comprar TVN hoy día. No, pero Yo creo lo que quiero decir es como que la televisión pública, porque Sí. una verdadera televisión pública, una televisión pública de verdad, genuina, que era lo que pretendíamos hacer en los 90 y en los 2000, eso es un problema para el poder. Para el poder es siempre un problema. ¿Te fijáis? Porque no está alineado con ningún gobierno de turno, sino que está alineado con los valores de toda televisión pública, que es diversidad, pluralidad, etcétera. Bueno, pero para cerrar, nos queda súper poquito tiempo, te quedan menos de Sí, 5 no. pero espérame, no, No llegó nos queda. mi próximo entrevistado, no nos queda nada. Lo último que es interesante, Fede, y que para que otro momento lo desarrollemos, es lo que está ocurriendo en la Municipalidad de Las Condes, con la Dale, alcaldesa dale, mándate y la un cantidad titular como decimos los y periodistas. No, que yo creo que la UDI está en seria crisis, está en una importante crisis en Las Condes y que podría ser el fin de más de 30 años de gobierno de la UDI en Las Condes, cosa que es, como digo yo, Mira. la joya de la corona ¿Por para qué? la UDI. O sea, porque se está investigando más de 7.800 millones. Imagínate lo que son 7.000, o sea, estamos hablando de la deuda de TVN que eran 2.300 millones, 2.400 millones. Y estos son 7.800 millones que han gastado en horas extras, con un caso muy patético, muy triste, o muy lamentable más que triste, que es una persona que está cuestionada por horas extras y la alcaldesa intenta colocarlo en la municipalidad, en el teatro municipal, y el ex director del teatro municipal denuncia de que él intentó que no entrara él y hubo una pelea con Peñalosa que motiva que lo echaran a él de la dirección del teatro municipal. Es decir, veamos qué pasa en Las Condes. Yo creo que la UDI está bastante preocupada de perder una de las municipalidades con más dinero y más importantes para ese partido. Ahí les dejo Ya el pues. titular. Ya pues, Juan Diego, te dejamos entonces, te doy las gracias por haber estado con nosotros una vez más y nos vemos Muchas el próximo martes porque el lunes de nuevo es feriado. Ah, ¿verdad? Chao. Sí, Un pues. abrazo, gracias. Chao. Gracias, que estés muy bien. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte y al regreso conversaremos con el diputado de Convergencia Social por la región metropolitana, Gonzalo Winter. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.